Cuando hablamos de grandes catástrofes planetarias, muchos podrían pensar que se tratan de historias que ocurrieron eones atrás y que acontecerán nuevamente en muchos cientos, si no miles de años en el futuro. Sin embargo, esto no es del todo cierto, dado que muchos eventos cataclísmicos se llevaron a cabo en intervalos de tiempo relativamente cortos. Por ejemplo, el último evento cataclísmico fue el conocido como evento de Noé o el diluvio de Noé hace unos 6.000 años. Pero hubo otro evento cataclísmico anterior al diluvio de Noé hace unos 12.000 años, entre muchos otros eventos cataclísmicos que acontecieron en un lapso de tiempo relativamente corto. La causa de estos grandes eventos cataclísmicos que ocurren cíclicamente todavía es un enigma, aunque un grupo considerable de prominentes científicos e investigadores sostienen que las causas provienen del espacio exterior y en especial de nuestro Sol. Por ejemplo, el astrofísico Ben Davidson, entre varios otros científicos, astrónomos e investigadores, afirman que cada cierto tiempo hay un gran cambio en el universo, y esto influye en nuestro Sol de manera que éste produce un enorme estallido solar, o como ellos lo denominan, una micronova. Esta micronova solar expulsa una enorme cantidad de plasma energético radioactivo que se expande por todo nuestro sistema solar, afectando no solo a la Tierra, sino también a los demás planetas. Como prueba de esto, se ha detectado material radioactivo cuya presencia solo puede explicarse de un evento de este tipo, tanto en algunos lugares de la Tierra como en la superficie lunar y en otros planetas como Marte. Según sus investigaciones y análisis, Ben Davidson afirma que todos los datos, hechos, pruebas y resultados sugieren que podríamos tener un nuevo evento de micronova solar a finales de 2030 y 2040. Este evento marcará un antes y un después en la Tierra y la civilización. En próximos videos profundizaremos un poco más sobre la micronova y el fin de la civilización, pero a continuación les mostraré un video de Ben Davidson que doblamos al español sobre algunos de los principales exponentes científicos que avalan las catástrofes planetarias cíclicas y la micronova solar. Hola a todos. Una de las preguntas que me hacen frecuentemente es saber dónde encontrar acerca de los eventos cataclísmicos pasados, qué civilizaciones antiguas experimentaron estos cambios y quiénes son los principales exponentes en este campo. Bien, aquí les muestro esto. Muchos astrónomos, físicos, han propuesto la hipótesis de que en un momento hubo un inmenso estallido solar, quizás 100.000 veces lo que es ahora mismo. Tommy Gold fue uno de los primeros en plantear esta hipótesis, y esta ha sido seguida por otras personas. Entonces muchos físicos, muchos astrónomos, creen que en el pasado, hace milenios, hubo un inmenso estallido solar, y voy a profundizar en eso. Uno de los temas en el que me he centrado últimamente ha sido lo antediluviano, el llamado diluvio bíblico, por así decirlo. En promedio, cada 10.000 años, puedes esperar que suceda una catástrofe. En su mayor parte, las civilizaciones son aniquiladas. Es una catástrofe horrenda. Elimina la civilización preexistente y la mayoría de las personas en la Tierra. Entonces debemos empezar de nuevo. Muchos científicos afirman que probablemente el 90%, quizás más, del cristal encontrado en la Luna es debido al impacto meteorítico o de volcanismo, pero esto es probablemente. Lo cierto es que existen clases de cristales que no proceden de volcanes ni de impactos de meteoritos, concretamente los que tienen aluminio 26.
La temperatura relativa necesaria para ello requeriría que un asteroide lo suficientemente grande como para hacer desaparecer nuestra luna chocara contra ella, lo que no ha sucedido hasta ahora. Hay dos eventos sucediendo aquí. Cuando el Sol produce el estallido o micronova, el calor de ese estallido y también los rayos cósmicos, tenemos como 8 minutos después del estallido. Ahora recordemos que por otras 17 a 18 horas, esa capa de polvo todavía está en camino. No ha golpeado hasta unas 17 a 18 horas después del estallido. Así que lo primero que sucede es que la superficie se va a derretir y glaciar. Ese es el acristalamiento que Thomas Gold y otros han observado en la superficie lunar. Varias suposiciones. Primero, no puedes asumir que esta capa de polvo es homogénea, porque la evidencia que hemos visto tanto en la Tierra como en la Luna, y las diferentes muestras que trajeron de los Apolos 11, 16 y 17, y algunos otros, tenían diferentes composiciones químicas, las mismas cosas que se encontraron en el Polo Sur y otros lugares de la Tierra. Entonces, cuando hablan de impactos, debemos recordar que estos científicos no pueden pensar en términos de conocimiento del Sol. Lo que estoy tratando de decirles es que este no es un proceso sencillo ni fácil de que ocurra, es complejo. No solo es el Sol, no es solo que la Tierra detenga su rotación y los océanos sigan avanzando. También es la corteza terrestre, al igual que los océanos, van a empezar a chocarse unos contra otros. Así que después que la luna se cristalice y se derrita por la nova solar, 17 a 18 horas más tarde, llega la capa de polvo y pone una nueva carga de materia radioactiva encima. Digo, muchos científicos se aferran a cualquier hipótesis porque no saben dónde o cómo explicarlo. Aquí tienen una muestra de materia en sus manos, pero pareciera que tienen un montón de agujeros en ella. Muchas de las muestras las están obteniendo de la Antártida y otros lugares. Ellos no saben cómo conseguir una huella de fisión. Buscar las huellas de fisión, la materia que trajeron de la Luna en el año 69, eran lo suficientemente inteligentes como para encontrar huellas de fisión, y encontraron muchas de ellas. De hecho, todo el cristal que trajeron estaba lleno de huellas de fisión. También se encontró de 5 a 6 elementos radioactivos diferentes, como aluminio, aluminio 26, entre otros elementos que solo podrían haberse formado por una nova estelar. Cuando se tiene el inicio de una edad de hielo, por supuesto, aquí está el enigma. El enigma es que tienes que tener una amplia y rápida acumulación de hielo glacial que requiere que el clima sea lo suficientemente frío para que ese hielo no se derrita y desaparezca a través del derretimiento estacional. Al mismo tiempo, tienes que aumentar la cantidad de evaporación de los océanos con el fin de expulsar tanta humedad en el aire que puede precipitarse en forma de nieve que finalmente se comprime en edad glacial. El problema es, como pueden ver, que se requiere calor. Entonces surgen los tipos de enigmas al que nos enfrentamos cuando miramos esto. Nuestros antecesores hace algunas generaciones atrás lo tenían mucho más fácil porque podían imaginar que todo el proceso entero tomó 100.000 años o más. Ahora ya no tenemos más ese lujo. Les llamamos excursiones, excursiones magnéticas, que actualmente ya están bien integradas en la literatura. Estas excursiones son reversiones de muy corta duración y están asociadas con un mínimo en la intensidad del campo. Y cuando tienes una baja intensidad en el campo magnético, tienes una elevada radiación ultravioleta.
Es un poco complicado volver atrás y decir, bueno, la historia no es la exacta. Tenemos los fenómenos en todos los lugares, desde el fondo marino con ceniza y níquel, que son de origen meteorítico. El eje terrestre se movió y el paleomagnetismo nos demuestra que la Tierra sufrió un volteo. Ahora sabemos por observaciones del profesor Dan Jian, director del Observatorio de París, que las llamaradas solares podrían influenciar en la velocidad de rotación de la Tierra y puede haber cambios repentinos. Generalmente no nos gusta saber que estamos habitando en un planeta propenso a los cataclismos. ¿Qué es lo que estaban diciendo todas estas personas en la antigüedad? ¿Qué estaban tratando de recordar? Debemos tomar las palabras que nos dejaron por generaciones, registradas en historias orales y escritas de observaciones del cielo, como casos de acontecimientos que no eran lo normal. Estos registros son tan importantes e inusuales que han permanecido a través del tiempo como advertencias dejadas por nuestros hermanos y hermanas del pasado. Estos eventos no fueron eclipses lunares o terremotos. Ahora, en este tiempo, con nuestra comprensión de la mecánica celeste, las ciencias atmosféricas y geológicas, debemos tratar de dar sentido a estos eventos registrados y desentrañarlos de la adoración y la profecía. Es hora de ver lo que realmente aportan como hoja de ruta de lo que está por venir. Podemos preguntarnos si la Tierra dejó de girar durante cualquier periodo de tiempo en la historia registrada. Y las voces nos llaman desde el antiguo Oriente Medio. Por ejemplo, en el libro de Josué 10, versículos 12 al 13, que se remonta al siglo XIV o XV antes de Cristo, se habla de cómo Josué dijo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre el valle de Ayalón. Entonces el sol y la luna se detuvieron mientras la nación se vengaba de sus enemigos. El evento es conocido también como el Día Largo de Josué, y fue registrado en tablillas de arcilla conocidas como las cartas de Amarna. El sol se quedó inmóvil en medio del cielo, no se puso por un día entero. Estas mismas voces nos llaman del antiguo Perú, igualmente registros arqueológicos que datan del siglo XIV y XV a.C. El Inca Pachacútec, el reformador que dio inicio a la adoración del dios Sol Inti. En el siglo XIV se produjo una oscuridad aterradora. Cito textualmente: las buenas costumbres se olvidaron y la gente se dio a toda clase de vicios. Entonces no amaneció durante 20 horas. Después de un gran clamor, confesiones de pecado, sacrificios y oraciones, el sol finalmente salió. Entonces deberíamos preguntarnos: ¿ha experimentado el mundo un cataclismo global antes? ¿Volverá a pasar? ¿Y cómo podría volver a suceder? Ahora las voces que nos llaman provienen de los antiguos indios americanos, que nos dicen que este es el noveno y último signo. Entonces se oirá una morada en los cielos sobre la tierra, que caerá con gran estruendo, aparecerá como una estrella azul. Muy pronto después de esto cesarán las ceremonias de mi pueblo. Pero ¿ha ocurrido este cataclismo antes? Las voces ahora gritan desde la antigua China y nos dicen que ellos vieron dragones que escupían fuego en los cielos. Las voces llaman desde la antigua Siberia y nos dicen que la tierra ardía desde ambos horizontes. Y las voces vuelven a llamar desde el pasado antiguo, ahora de los incas desde el Intihuatana, una piedra tallada con gran precisión para observar y medir el movimiento del sol. El Intihuatana es un nombre quechua que significa aquello que ata al sol y lo hace volver, menos desaparecer, devolviendo a la tierra a una oscuridad que ya se había producido antes, según cuentan las leyendas. Entonces, recordaban a través de sus historias orales los incas, chinos, siberianos y demás culturas y civilizaciones el último acontecimiento de la micronova. Tenemos que tomar en serio estos relatos.
Todo el tema de la catástrofe fue englobado bajo la versión absurda del agente de la CIA, Charles Hapgood, donde una inclinación de 7 grados ocurrió aleatoriamente hace más de 1000 años y nunca se inclinó hacia atrás para tirar de los polos en sus posiciones originales. Este concepto fue fácilmente desacreditado y con esto se terminó este campo de estudio. Sin embargo, las versiones previas a la de Hapgood aportaron sustancialmente sobre los cambios, como la versión interna de Major White y la versión clasificada del libro de Chan Thomas, La historia de Adán y Eva, entre otros. Todos situaron los polos en los mismos lugares durante millones de años. Además, el trabajo más citado sobre las posiciones de los polos en el pasado y que se utilizó para desacreditar el trabajo de Hapgood y además se utilizó para aplastar el campo de las catástrofes en su conjunto, en realidad tiene un documento de corrección publicado que fue citado de manera mucho menos frecuente y que nadie recuerda realmente. Pero esto cambió las posiciones de los polos en el pasado mencionados en la publicación original, en algunos casos hasta el punto de que el documento original los situaba en el lado opuesto del planeta. Otro de los trabajos bien citados, desacreditando el movimiento polar, vino de un estudiante de licenciatura en Columbia. Aunque en teoría un trabajo importante no requiere un título importante, este estudiante trabajó bajo el programa controlado por la CIA en Columbia, justo en el momento en que el cambio de polos y los periodos cataclísmicos se estaban volviendo un campo de estudio muy relevante y había iniciado un alboroto en la comunidad científica. Así es como se controla una teoría científica, tanto si investigamos más a fondo el problema de los polos en el pasado, como si nos aferramos a los conceptos que no los requieren. La única razón por la que este tema es considerado pseudociencia se debe a que un agente de la CIA, que se hizo pasar por profesor, sacó a la luz una versión muy modificada de la historia que de alguna manera echó por tierra siglos de estudio y literalmente el mundo de las pruebas. Una de las cosas de las que usted y yo hemos estado hablando es de la idea de estas micronovas en el Sol, estas erupciones cíclicas periódicas en muchas estrellas basadas en los datos del satélite Kepler-2. Todo este plasma se esparce en el universo y al interior de nuestro sistema solar. Esta materia pudo haber sido expulsada por nuestro Sol a través de estas explosiones periódicas y fue depositada en la Luna, la Tierra y Marte. El hecho de que solo estén a unas 12 millas de profundidad indica que no son de impactos de meteoritos de penetración profunda. Esto me lleva a pensar que estas anomalías magnéticas, si no todas, ciertamente algunas de ellas, podrían ser de erupciones solares. Y esto es solo material solar que es esparcido. Y estos planetas se han topado en esta enorme nube de escombros una vez que el Sol libera estas explosiones. El gobierno de Estados Unidos sabe muchas de estas cosas. Ellos saben que el Sol cíclicamente produce estas micronovas. No hay duda de esto. La pregunta es ¿por qué no quieren que la gente se entere? Si ya no es un secreto, no tiene sentido mantenerlo en secreto. Están desesperados por encontrar otro tipo de explicación. Otra cosa, ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablar mucho sobre Marte. Hay pruebas directas de un cambio importante de la corteza en Marte. Hay estas anomalías magnéticas que son geométricamente perfectas, coincidiendo con algunos de los famosos volcanes allí. Pero no son coincidencias geológicas o coincidencias geográficas. No están en el mismo lugar, casi como si los volcanes y las anomalías magnéticas se alinearon una vez, pero después de un cambio de la corteza ya no lo hicieron. Esto realmente podría haber sido un documental de 6 horas. Todavía hay mucho por hacer. Este es solo el principio de la historia del fin.